Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos a este programa nuevamente en este seminario que tenemos en esta semana del 28 de julio hasta el 1 de agosto, si Dios lo permite, hasta el día de mañana. Estamos estudiando unos temas muy edificantes para alimentación y también de edificación y evangelismo. Gracias a ustedes que se están conectando, amados hermanos. Gracias a nuestros amigos, gracias a los administradores de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias al director, gracias a todos los que en este día han predicado el Evangelio, que han predicado estos temas de edificación, estos temas de alimentación. Les saluda su amado hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde llegue la señal del Facebook, del internet. Qué bueno nuevamente estar en esta emisora radial, a través de la internet, poder alentarnos con la palabra de Dios, poder animarnos y seguir perseverando en los mandamientos de Dios. Un abrazo fraternal, unos con los santos, un apretón de manos. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros que estamos ingresando a esta hora de la tarde, hora 6 acá, 6:07 tengo por acá en mi reloj, hora colombiana. Vamos a orar, amados, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en este estudio de la palabra de Dios para que en esta tarde podamos ser edificados. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por sus bendiciones en Cristo, gracias por la paz, gracias por el reposo, gracias por la sabiduría, gracias por su palabra, gracias por la edificación de ella, gracias porque podemos cantar, porque podemos orar, gracias por este seminario, gracias por la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación, gracias por nuestros hermanos en el mundo entero, gracias por las bendiciones en Cristo, las bendiciones materiales, el techo, la alimentación, el vestido, gracias porque fortalece a nuestros hermanos debilitados, gracias porque trae personas a la iglesia, o el resultado de la predicación del Evangelio hace que personas se arrepientan. También restaura hermanos y hermanas, también contrista corazones para que los hombres puedan obedecer. Gracias porque nos enseña a través de su palabra lo importante que es tenerla para nuestra salvación, la oportunidad tan grande de la instrucción, la oportunidad tan grande que nos da de una guía para que no nos perdamos, para que no vayamos al infierno, para que no cometamos tantos errores, sino para que podamos ir a usted, para que podamos ser sabios y ser salvados. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Ok, mis amados hermanos, bienvenidos a este programa desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia. Les mandamos un abrazo fraternal. El tema que nos toca para este tiempo que nuestros hermanos nos depositan, nos permiten tener del internet, es un mundo que se cree sabio. Y ese es un título muy interesante, es un título en el cual nos habla de muchas cosas. Para este título vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. Romanos 1, versículo 21 al versículo 23. Vamos a ir a leer la palabra de Dios allí. Dice el Señor a través del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos son los 3 versículos que nos toca para esta tarde y que de ellos vamos a sacar 3 puntos bien importantes e interesantes para su vida, para mi vida, para seguir perseverando en el Señor. Un mundo que se cree sabio. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, voy a parafrasear, donde dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Usted pudiera leer esto. La necedad del hombre da como resultado el envanecimiento. En el Antiguo Testamento, allá en el capítulo 5 de Daniel, nos acordamos de un rey, el hijo de Nabucodonosor, rey Belsasar, un rey en el cual, después de que su padre muere, después de que su padre le enseña acerca de que es mejor buscar a Dios, que no hay que vanagloriarse, que no hay que enaltecerse, porque Dios humilla, Dios allí rebaja a las personas cuando se enaltece o se vanagloria a uno. Y eso fue lo que mostró con su padre, con Nabucodonosor. Él mostró de que lo llevaste a comer pasto y hierba.
y después él reconoce de que ese es el Dios todopoderoso y que por él es que era emperador o que era rey. Pero su hijo Belsasar no aprendió eso. Su hijo Belsasar se olvidó de la instrucción que su padre le había dado. Entonces decide hacer fiestas, decide idolatrar, decide sacar los tesoros de la casa de Dios, decide hacer todo lo que la carne le dicta, guiar un camino de muerte, seguir ese camino. Esto llevó a que su reino terminara, solo por considerar que él tenía todo el poder y no buscó el consejo de Dios. Es lo que nos dice en el libro de Proverbios capítulo 14-12, donde dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, mirando desde ese punto, Belsasar, un hombre en el cual conocía la instrucción de Dios por parte de su padre, Belsasar, que podía escoger el seguir los mandamientos de Dios, seguir la ley, ser utilizado por Dios para que su reino, para que siguiera bien, él decidió hacer otra cosa diferente. ¿Y qué es lo que pasa cuando el mundo se cree sabio? ¿Qué es lo que pasa cuando el mundo entonces considera que no necesita a Dios? Vamos a mirar varias cosas allí. Número 1. Cuando el hombre se considera que o se cree sabio, entonces rechaza la sabiduría de Dios o el rechazo de la sabiduría de Dios. Si miramos el versículo 21, nuevamente recuerde que estamos en Romanos 1, 21 al 23, vamos a mirar el versículo 21. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay varias cosas importantes allí, interesantes, que estos hombres, los gentiles allí, el apóstol Pablo les está diciendo a través de esta carta varias cosas, varias verdades que ellos están practicando. Y lo primero fue que les dijo de el rechazo a los mandamientos de Dios, el rechazo de lo que Dios les está dando, el rechazo que el hombre tiene hacia Dios, el acceso a los mandamientos de Dios. Si miramos allí en Proverbios, estos hombres tenían el acceso, todo hombre en este mundo tiene el acceso a los mandamientos de Dios. En cualquier parte del mundo hay una Biblia en su idioma, hay versiones que pueden ser más fáciles de entender. Pero mire lo que nos dice, vamos a ir a mirar a Proverbios capítulo 1, versículo 20 al versículo 23. Proverbios capítulo 1, versículo 20 al versículo 23, quiero que vayamos allí, vamos a leer estos versos. Proverbios capítulo 1, versículo 20 al versículo 23. Dice el Señor: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Qué importante, qué privilegio tan grande que nosotros tengamos esta palabra, que nosotros tengamos las Sagradas Escrituras. Entonces lo que nos está diciendo allí el Señor, lo que nos está diciendo Salomón, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, es que toda persona, hombre, mujer en este planeta Tierra, tiene el acceso de la palabra de Dios, tiene la oportunidad de conocer las verdades de Dios, tiene la oportunidad de tener la salvación. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. Ustedes tienen la oportunidad de la salvación, pero no lo aprovecharon, rechazaron el conocimiento de Dios, rechazaron esa voluntad para ser salvos. Entonces, el acceso a los mandamientos de Dios. Todos pueden conocer a Dios, todos podemos conocer sus virtudes. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, una de sus virtudes. Todos pueden conocer cómo volver a estar en comunión con Dios. O sea, a través de la palabra se conoce cómo el hombre puede volver a su voluntad, tener comunión nuevamente. Todos pueden conocer la forma de cómo adorar a Dios en el Nuevo Testamento. Todos podemos conocer la forma de cómo salir del pecado y ser trasladado al reino de Cristo. Todos podemos salir de ese camino de muerte y pasar al camino de vida. Porque tenemos la palabra de Dios, porque podemos conocer a Dios, porque podemos conocer el plan de salvación, porque podemos conocer el Evangelio, porque podemos obedecer. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estas personas en Roma. Pero también dice algo bien interesante en el versículo 21 allí, y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando ellos conocieron a Dios, cuando ellos tuvieron acceso a Dios,
cuando la palabra de Dios estuvo en ellos, porque estuvo la palabra en las manos de ellos, dice así. El versículo 21 dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué fue otra cosa que no hicieron? No le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Por qué dar gloria a Dios? ¿Por qué dar gracia a Dios? Bueno, ya hemos dicho que la palabra es el camino para la salvación. La palabra es la forma de cómo el hombre sale de la condenación y puede ir al cielo. Proverbios capítulo 3 versículo 7 es otro versículo bien importante allí. Quería sacar algunos versículos de Proverbios. Me encanta mucho este libro. Proverbios capítulo 3 versículo 7 nos dice la palabra de Dios una verdad que como seres humanos necesitamos entender. Y es que no lo que pensamos, no lo que nosotros deseamos, no lo que yo creo, es lo mejor o es el fin. Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Que nos apartamos del mal cuando buscamos a Dios, cuando no somos sabios en nuestra propia opinión. Entonces no aceptaron el consejo de Dios estos hombres, no aceptaron a Dios como su Salvador y no aceptaron a Dios como el único que debe ser adorado. Eso fue lo que hicieron estos. Decidieron ser necios, decidieron buscar su propio camino, decidieron mejor inventarse sus propias reglas. Así como los fariseos cuando están dando mala interpretación a la ley de Dios, están tergiversando la ley de Dios. Cuando miramos a nuestros amigos en el mundo evangélico de que hacen promesas que Dios no ha hecho, entonces también son personas que dictan sus propios mandamientos. En Levítico capítulo 10, no sé si nos acordamos de esa historia, dos jóvenes que son de la genealogía sacerdotal, dos jóvenes que son hijos de Aarón, allí donde comienza el sacerdocio levítico, y dos hijos en los cuales se les enseña de pequeños la forma de cómo ofrendar, la forma de cómo hacer los sacrificios, cómo hacer la expiación, cómo quemar el incienso hacia Dios. Pero estos jóvenes, ¿qué decidieron hacer? En Levítico capítulo 10, si usted lee la historia, nos dice de dos jóvenes, Nadab y Abiud, dos muchachos que decidieron colocar fuego extraño para ofrecer a Dios. Y dos muchachos que fueron consumidos por el fuego de Dios, porque Dios dijo, ese no es el fuego, eso no fue lo que yo les enseñé. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre decide escoger su propio pensamiento, su propio camino, la forma de cómo adorar a Dios? Rechaza el consejo, rechaza la voluntad de Dios y tiene también su extravío, su castigo, tiene también su pago. Fueron estos hombres matados con fuego, desobedecieron a Dios. Pero sabían qué hacer, tenían el conocimiento. Estos hombres en Roma también tienen el conocimiento de Dios, tienen el acceso a Dios. Pero no le dieron gracias, no le glorificaron, sino que rechazaron. Dice que se envanecieron. Su necio corazón fue entenebrecido. Como punto número 2, la sabiduría del hombre cuando se rechaza a Dios. El hombre se cree muy sabio, pero el hombre cuando rechaza la sabiduría de Dios muestra un tipo de sabiduría que la Biblia nos dice que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, cuando se rechaza la sabiduría de Dios, solamente se tiene una consecuencia, un resultado: sabiduría terrenal, sabiduría animal, sabiduría diabólica. En el versículo 22 vamos a mirar lo que dice allí, Romanos 1, verso 22. Romanos 1, 22 dice la Biblia: profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué están profesando ser sabios? ¿Por qué están profesando de que todo lo sabían ya? Que el final era lo que ellos conocían y que eso les iba a llevar a la salvación, o que eso les iba a dar a ellos lo mejor, lo que necesitaban. Y vemos en este libro, en el libro de Romanos, si hemos estudiado un poco a profundidad de él, vemos allí mucha idolatría, vemos allí de que adoran dioses griegos como Atena, como Zeus, como muchos dioses allí estos hombres quieren adorar. Y vemos acá de que siguen como esa línea, de que siguen a dioses paganos, que siguen allí una enseñanza que no es de Dios, que es una enseñanza inventada y que es lo que a ellos les conviene, es lo que ellos quieren seguir. Así como cuando una persona cristiano o que no es cristiano inventa la forma de cómo fornicar. O por ejemplo saca ese versículo de Mateo capítulo 19 donde dice que yo puedo repudiar a mi esposa porque se quiere divorciar. Pero no se mira bien la enseñanza del texto. Entonces,
La sabiduría del hombre cuando se rechaza a Dios. Número uno, hay injusticias. Cuando se rechaza a Dios, hay esa injusticia. No puede haber sabiduría, no puede haber prudencia, no puede haber consejo. Cuando se rechaza el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, solamente lo que va a haber es injusticia. Vamos a mirar Proverbios 17:16. Proverbios capítulo 17, verso 16. Lo que nos dice el Señor es algo muy interesante. Proverbios capítulo 17, versículo 16, dice la Biblia: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve el precio? Dice, en la mano del necio. ¿De qué sirve las cosas buenas en el necio? ¿De qué sirve lo que se le da? Solamente lo que hace es como Cristo dice, o lo vuelve allí, es como la puerca que se vuelve a meter en el lodo, o es como el perro que come su vómito. O sea, son cosas desagradables. Lo que usted le está dando a esa persona lo está destruyendo. O los perros carnívoros en ese tiempo destruyen todo. Carnívoros matan. Y lo que hace acá es que, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué forma van a apreciar, agradecer si se les da el conocimiento? Si no quieren utilizarlo, si lo rechazan, si rechazan el consejo de Dios, lo único que van a tener es injusticias. Ahí lo está diciendo Salomón. ¿Cuáles son las injusticias? Por ejemplo, irrespetar a sus padres es una injusticia. Irrespetar a su prójimo es una injusticia también. Irrespetar al rey, al que está en eminencia o gobierno o presidente, es también injusticias. Y hay muchas cosas más que uno puede decir que son injusticias cuando se rechaza el conocimiento de Dios. Cuando se practica el resultado que da al rechazar el conocimiento de Dios es la sabiduría del hombre cuando se rechaza a Dios. Son injusticias y usted puede pensar en muchas más. Puede pensar en la rebeldía, puede pensar en el prostitución, puede pensar en todos sus pecados, pero son injusticias porque no se acepta el consejo de Dios. También la otra cosa que se tiene es cuando se rechaza el consejo de Dios, cuando se rechaza la sabiduría de Dios, se obtiene una sabiduría que es humana, que es terrenal y diabólica, que es, la palabra de Dios lo llama necedad, necio. Allá en Salmos capítulo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos, voy a mirar ese versículo para no decir algo que no es. Vamos a mirar ese salmo allá, déjenme mirar allá. Sí, Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces es interesante que la Biblia nos está presentando acá cómo es que una persona muestra su necedad, cómo es que una persona muestra las injusticias. Su propio pensamiento es cuando rechaza el consejo de Dios. Seguir sus propios mandamientos. El hombre quiere seguir sus propios mandamientos, su propia opinión. El hombre quiere seguir su propio orgullo en sujetarse a un hombre, en lo que le dice una persona, un teólogo, un ser querido, hasta un pastor, una pastora, y no sujetarse a lo que ellos conocían, no sujetarnos a lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Seguir la soberbia, que no necesita a nadie para que le salve o para que le ayude, eso es necedad. Y seguir sus filosofías, conocimiento del mundo, que es lo que en este mundo tanto se está obteniendo. Conocimientos, personas que están utilizando libros para querer salvarse, para querer ayudar a un ser querido o un hogar, libros de superación personal. Estos libros son buenos, pero es más importante la Biblia, es más importante cuando se pone a practicar la palabra de Dios, porque entonces estos otros lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que con la palabra de Dios que somos guiados, nos estén moldeando, nos estén ayudando. Entonces ahí tenemos el segundo punto, la sabiduría del hombre cuando se rechaza a Dios. ¿Cuál es? Es injusticia y es necedad. Cuando miramos en Génesis capítulo 4, versículos 5 al 10, miramos allí dos historias también de dos jóvenes. Me gusta mucho utilizar las historias de los jóvenes porque de allí es donde miramos el conocimiento, la instrucción de los padres y qué se hace con la instrucción, qué se hace con el conocimiento. Miramos allí en Génesis capítulo 4, versículos 5 al 10,
los dos padres, Adán y Eva, los dos hijos, Caín y Abel. Y miramos allí de que estos dos hijos comienzan, aprenden las leyes de Dios, comienzan ofrendando, comienzan a hacer la expiación, comienzan a hacer todo lo que sus padres les enseñan, lo que Dios les ha dicho. Recuerden que ellos fueron sacados del jardín del Edén. Pero entonces allí están aprendiendo muchas cosas, de amarse como prójimos, como hermanos, de respetar a sus padres y todo esto. Pero entonces nos muestra la historia en ese ejemplo, cuando miramos a que todos dos dan una ofrenda a Dios. Caín da una ofrenda a la tierra, Abel da una ofrenda de sus primogénitos o de las ovejas, y dice la Biblia que Dios ve los corazones de ellos dos y que le agrada una ofrenda y la otra no. Pero lo importante allí, o lo triste es, de que Caín se ensaña, Caín se entristece, Caín toma allí de ese dolor, de esa tristeza y aún de esa ira, de ese mal genio, a que salga luz. Y le dice a su hermano Abel de que salgan al campo, que salgan allí. Puede ser que Abel, que pensaba, bueno, hoy vamos a salir, mi hermano me va a enseñar a coger frutas, cómo trabajar la tierra, cómo, si él muere, entonces de pronto yo cómo seguir trabajando en casa y todo eso, porque la Biblia nos dice de que Caín sí conocía más de la parte de la tierra, las cosechas y todo eso, mientras que Abel era más en cuanto a lo de las ovejas y esta otra cosa. Pero dice la Biblia que salió, que se ensañó contra su hermano y mató a su hermano. Y después viene Dios a pedirle cuenta a Caín y Caín le dice, pues yo casi soy guarda de mi hermano, él cuida su vida, yo cuido mi vida, él verá, yo no sé dónde anda. Y dice el Señor de que la sangre de Abel estaba clamando desde la tierra. Pero entonces Dios le da entonces a este hombre un pago. Un pago es que lo saca de esa tierra también. Otra tristeza de Adán y Abel es que quedan sin, no solamente sin Abel, no solamente sin Caín, porque Dios lo saca de allí, de esta tierra también, y le pone una señal en la cual dice que es maldecido, maldito. Y vemos también la historia de Caín, todo lo que pasa con él, tergiversar los mandamientos, hacer cosas que no eran según Dios. ¿Por qué es esto? Porque Caín decidió seguir su propia filosofía, Caín decidió seguir su propio pensamiento, decisiones que tomó, y es lo que nos está mostrando Romanos. El apóstol Pablo está diciendo, estos hombres están siguiendo sus propios pensamientos, queriendo ser sabios, se hicieron necios, queriendo ser sabios. Entonces estos hombres, estas mujeres allí, lo que hicieron fue inventarse sus propias reglas, sus propios mandamientos. Y vamos a mirar en el versículo 23, vamos a tocar el verso 23 porque es importante lo que nos dice la Biblia. Y entonces estamos aprendiendo que cuando el mundo se cree sabio, entonces, número 1, rechaza el conocimiento de Dios. Y número 2, cuando se rechaza el conocimiento de Dios, se tiene una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y número 3, es que el mundo, es que el hombre, es que la mujer pone su confianza en algo que lo lleva a la ruina. La confianza del necio que lo lleva a la ruina. Versículo 23 de Romanos 1:21. Vamos a mirar Romanos 1:23. Dice la Biblia, Romanos 1, verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Puede seguir leyendo todo el capítulo si quiere. El capítulo del versículo 1 en adelante hasta el capítulo finalizando. Pero entonces esta es la consecuencia es cambiar a Dios, la consecuencia es cambiar a Dios, que es un Dios incorruptible, un Dios Jehová, un creador, omnisciente, omnipresente, omnipotente, con todas estas cualidades, por un Dios corruptible. Y ese Dios corruptible puede ser un ídolo, ese Dios corruptible es el mismo Satanás, que es el Dios del aire, que es el Dios, como nos dice también Jesucristo. Vamos a mirar unas cualidades que tiene este enemigo, unas de las cualidades que engaña al mundo. Juan 8:44 nos habla acerca de que este hombre es corruptible. ¿Por qué es corruptible? Porque es un hombre en el cual va a ser destruido, en el cual dice Juan 8:44, vamos a ir a ese texto.
Juan 8:44 dice la Biblia: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Este es un padre de la mentira, este es un hombre que ha sido homicida desde el principio. Y al principio, pues, también nos podemos acordar de Adán y Eva, en ese momento, en el principio. Pero ahorita estamos hablando acerca de qué es lo que pasa, cuál es la consecuencia, cuál es el resultado cuando el hombre desecha el consejo de Dios, cuando el hombre rechaza los mandamientos. Es que se tiene una sabiduría terrenal, animal y diabólica, y otra consecuencia más es que se inventa un Dios, porque él quiere que le proteja, porque él quiere que le lleve, porque él quiere que su negocio sea bendecido, él quiere que sus hijos sean bendecidos, él quiere que le vaya bien en la vida. ¿Y qué es lo que se inventa? Un ídolo. Podemos mirarlo en estatuas, podemos mirarlo en imágenes, podemos mirarlo en lo que sea. Pero entonces se inventan allí imágenes o ídolos, y la Biblia nos está diciendo ahí de aves cuadrúpedos. Dice allí en el libro, en el versículo 23 que estamos tomando de Romanos, nos dice allí de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando ellos ya conocían del Antiguo Testamento, les ha hablado Dios de que no debían de cambiarle por idolatría o por una imagen que estuviese en el agua y debajo del agua, o que estuvieran viendo en la expansión. Pero estos hombres desobedecen. Entonces allí la consecuencia es de un Dios corruptible, un Dios que les está guiando. Uno que miente para que los hombres no se salven. Hay un Dios que miente para que muchas personas no se salven, para que muchas personas sigan por ese camino ancho, para que muchas personas sigan por ese camino en el cual les lleva a la condenación. Porque aunque lo hemos dicho en frase chistosa, aunque lo hemos dicho de una forma en el cual nos da risa, Satanás no se quiere ir solito para el infierno. Satanás quiere llevar a mucha gente al infierno. Y por eso entonces les inventa ídolos, dioses. Y miente para que el hombre se vaya por allí y no se salve. Uno que es homicida, Satanás es homicida, que mata la esperanza de felicidad eterna. Satanás muestra una felicidad ficticia, una felicidad en cuanto a los frutos de la carne, la prostitución, el adulterio, la fornicación, el baile, las drogas, todo esto que es de la carne. Le está hablando al hombre de que esto es felicidad, la tecnología, la moda. Y el hombre se deja llevar por allí, aún por la misma fama, por las riquezas físicas, materiales en este mundo. Y es homicida porque está matando la esperanza. Decirle que no es posible ser salvo, o decirle que aún, por ejemplo, tan joven y no disfruta la juventud, o por ejemplo, el tener una familia, el tener un trabajo y no disfrutar de unas vacaciones, no disfrutar con otras personas, echarse una canita al aire, yo qué sé, cosas así. Uno que el hombre crea para que le guíen el pecado. También hay personas que quieren crear ídolos para que les guíen en el pecado. Como, ¿qué tal los que sacaron la iglesia de gays, iglesia homosexual, amados? En este mundo, acá en Colombia, hay una iglesia de homosexuales. Hay una iglesia para Satanás, acá en una ciudad de Colombia también. Y los hombres siguen inventando ídolos, los hombres siguen inventando allí para que les guíe en el pecado. Uno que no tiene vida porque el hombre lo creó para reemplazar a Dios. Este no tiene vida, este es alguien que es ficticio y solamente dice la palabra de Dios allí. Cambiaron la gloria del Dios por la de un objeto. Y su necio corazón fue entenebrecido. Se terminó allí la luz. Se les dejaron poner esa venda en la cual no pueden ver, en la cual está allí en los ojos, y que cuando caminan van a caer. Eso es lo que han dejado que se pongan en ellos. También otra consecuencia por lo que dice el apóstol Pablo allí, de cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, hombre corruptible. También la otra consecuencia es que van a tener un castigo horrible
por no arrepentirse. El hombre mientras que tenga vida, la mujer mientras que tenga vida, tiene la oportunidad de arrepentirse. Amado amigo, amada amiga, usted puede arrepentirse hoy. Usted puede conocer el Evangelio, usted puede ser guiado por la Biblia, usted puede ser guiado por este molde, por las Sagradas Escrituras. No le invitamos a estudiar un libro diferente. No le invitamos a estudiar la catequesis o un libro que escribió algún personaje, sino que le invitamos a leer las Sagradas Escrituras. Le invitamos a que conozca el plan de salvación, el Evangelio. Entonces, un castigo horrible por no arrepentirse. Vamos a mirar 2 Tesalonicenses, quiero invitarles allí. 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9 al 12. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice la Biblia: Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está diciendo el apóstol Pablo para estas personas que no quieren arrepentirse, no quieren obedecer, que se inventan un ídolo, que se inventan algún tipo de enseñanza. Un castigo horrible por no arrepentirse. Ceguez o oscuridad es lo que produce el seguir un ídolo. Un poder engañoso para que crean la mentira. También pasa eso, porque no se quieren arrepentir, practicar el pecado. Condenación eterna. Algo triste, pero mientras exista vida física, mientras que usted tenga esa vida, usted puede arrepentirse. Aún en estos tiempos de pandemia, mucha gente tiene el temor de morirse, mucha gente está buscando, yendo a los hospitales, a las EPS para que les hagan allí el examen del COVID y todo esto porque no quieren morirse, o si sienten una gripa, si les da una gripa o dolor de cabeza, inmediatamente van al hospital, van a que les hagan examen. Y si comienzan, pues lo que quieren es que los lleven inmediatamente, tratan de buscar recursos, dinero para que los puedan atender por su vida física. Pero ¿qué tal de la vida espiritual? ¿Qué tal de la muerte cuando pase? Porque dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 dice, todos vamos a morir. También Eclesiastés 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio o quien lo dio. Tenemos allí entonces estos versículos que nos están mostrando acerca de qué es lo que puede hacer. Si uno se cree es muy sabio, si uno se cree que lo que sabe o lo que le está dictando su corazón es lo mejor, va a tener consecuencias no muy buenas. Las consecuencias que no van a ser tan buenas es que si yo rechazo a Dios, en la primera parte, entonces vamos a tener allí la consecuencia de la injusticia, la consecuencia de la ruina, no tener salvación. Para ir finalizando, amados, el confiar en mis pensamientos o lo que me enseña el mundo hace que uno crea que todo lo sabe y que no necesita ayuda de nadie. Pero Nadab y Abiú y Caín nos enseñan que sí hay que sí necesitamos de alguien, que estamos equivocados. ¿Qué tal estas historias, amados? ¿Qué tal estas historias si las predicamos a las personas a ver qué piensan de esto? ¿Qué se puede apreciar de esto? No solamente para decir, wow, es Dios quemó a Nadab y Abiú. Uy, ese Dios es muy malo. La gente pensará esto, no es que Dios es muy malo. Pero ¿qué tal enseñarles de que Dios ha dado unos mandamientos, unas leyes para que el hombre sea salvado? ¿Qué tal decirle a las personas, es que usted tiene oportunidad? La longanimidad o paciencia de Dios es tan grande que permite que aún usted se arrepienta y sea salvo. Y no mirar eso, porque a veces la gente mira eso. ¿Cómo así que Dios quemó a estos 2 hombres? Los mató. ¿Cómo así que Caín mató a su hermano? ¿Cómo así que Dios puso una marca en Caín y lo desterró de tierra o lo sacó de allí? ¿Cómo así de estos personajes? Que lo más importante es la enseñanza que trae ellos.
Nos enseñan que yo estoy equivocado, que lo que estoy haciendo no es agradable, lo que ellos hicieron no fue agradable para Dios. Y podemos mirar muchas más historias en la Biblia que nos muestran de que cuando nos creemos sabios, cuando no buscamos a Dios, pueden ocurrir consecuencias muy tristes. ¿Que debo arrepentirme para no recibir el castigo de Dios? Entonces es mejor arrepentirme, conocer estas historias para yo arrepentirme. Tenemos aún tiempo, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como invitación, mis amados hermanos, hoy en este tiempo usted y yo podemos confiar en Cristo para que nos lleve al Padre. Juan 14:6 nos dice eso. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero si aún usted no es bautizado, usted puede, número 1, creer. Juan 3:16. Número 2, arrepentirse. Lucas 13:3 o Hechos 17:30. Confesar a Cristo. Número 3, Mateo 10:32. Romanos 10:9 y 10. Ser bautizado. Número 4. Usted puede ser bautizado o bautizada. Hechos 2:38. Ser fiel hasta la muerte. Según Apocalipsis 2:10. Y tendrá gran galardón. Tendremos grandes galardones. O solamente tendremos lo que nos ofrece nuestro pensamiento, nuestra sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es el infierno. O una de las dos. O vamos hacia arriba al cielo, o estamos yendo el camino que nos lleva abajo, al infierno. ¿Qué quiere usted hacer? ¿Qué queremos hacer, amados hermanos? ¿Queremos creernos muy sabios? Bueno, la Biblia nos está exhortando, nos está animando de que eso no es agradable, que eso no es bueno. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que no practiquemos lo de estos hombres allí, sino que podamos darle gloria, podamos darle gracias a Dios por el conocimiento que nos da, el consejo, la instrucción, sus mandamientos para que nuestra vida cambie de rumbo, para que nuestra vida vaya hacia el cielo, para que tengamos la salvación, para que seamos protegidos con fuerza cuando estemos en la iglesia y seamos fieles hasta la muerte. Que permita Él esto, cuando usted y yo nos consagramos, somos fieles. Gracias por conectarse, amados hermanos. Quiero saludar por acá a algunos hermanos. Vamos a hacer una oración. Y después de la oración, entonces vamos a saludar a algunos hermanos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por esta noche que se está aproximando ya. Gracias por su amor, gracias por su bondad. Gracias porque nos muestra en su palabra la forma de cómo ser sabio, la forma de cómo aplicar su palabra. Gracias por el conocimiento, porque no nos ha dejado sin guía, no nos ha dejado sin instrucción, porque no ha querido de que nos estrellemos, no ha querido de que nos vayamos al hueco o que seamos condenados, sino que nos ha dado la instrucción. Allí vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cómo es que usted idea ese plan cuando el hombre desobedece, cuando el hombre quiere practicar el pecado, cómo es que usted diseña de que Jesucristo venga a salvarnos, a reconciliarnos. Gracias por el Evangelio, gracias por esas buenas nuevas que a través de Cristo nos trae, porque podemos obedecer, porque podemos ser fieles y ganar esa corona de vida. Gracias por mis amados hermanos en el mundo entero. Gracias también por las personas que escuchan estos mensajes. Bendígales a ellos para que ellos puedan ser cristianos, para que ellos puedan volver a usted, para que puedan tener esa guía en sus hogares, esa guía como padres, esa guía como tíos, esa guía en el trabajo, donde quiera que se esté. Y de esta manera glorificarle, honrarle. Gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos conectados, gracias por la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias porque nos permite poder participar en estos estudios. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Ok, mis amados hermanos, por acá está el hermano María José Mendieta. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones para usted, para su familia. Todos ustedes, Roberto Sauceda, también muchas gracias, hermano, bendiciones hasta donde llega la señal. Rafita aparece por acá también, Dios le bendiga. Francisca Delgado, bendiciones también para usted. Lupita Romero también, Dios le bendiga, un abrazo fraternal, un ósculo santo, apretón de manos para todos nuestros hermanos. Verónica Pérez también. Alejandro Urbáez,
Francisca Delgado también, bendiciones, feliz tarde. Esmeralda Longoria también está por acá. Gracias por conectarse, hermana. Nedi Martínez de Alejandro, Dios le bendiga, saludos a la familia. Ana Estrada, Dios le guarde también. Alejandro Guzmán Ramírez, Dios le guarde. Iglesia, debe ser Iglesia Paso Real, bendiciones. Francisca Delgado, Dios le guarde también. Dimas Espinal. Otaviana Sabogal, Dios le bendiga. José Luis Alvarado, Aurora Pérez. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas. Silvia Rodríguez, Iglesia de Cristo Viracochasi. Miriam Natividad Santillán, dice por acá. María Guadalupe, Alejandro Rodríguez también aparece. Rocío Morales, José González, María Isabel. Aparece por acá María Hernández, también Iglesia de Cristo Concepción, Antonio Guzmán, Ara Cantillano. Gracias hermanos y hermanas todos por estar conectados allí. Siempre es un gozo, siempre es un regocijo, una felicidad por estar allí predicando la palabra, estar con ustedes allí como hermanos en Cristo, en esta comunión, en este seminario. Vamos a darle paso a nuestro hermano que viene enseguida a predicar aún más estos temas del Evangelio, estos temas que ya hemos comenzado del 28 de julio, desde el martes. Ya hoy es nuestro cuarto día de seminario, mañana si Dios lo permite, 1 de agosto vamos a llegar hasta allí. Que el Señor nos ayude para llegar y sobre todo que Él permita para que muchas personas sean edificadas. También compartamos estos estudios a nuestros amigos. Esos estudios más que todo son evangelísticos y necesitamos ser evangelizados, pero también necesitamos que otros amigos los escuchen para que ellos miren la forma, la oportunidad, la palabra de Dios y lo que nos enseña a través de ese versículo del cual Dios le dijo allí a Lot, a través de estos hombres, estos ángeles, que escapara por su vida. Es importante, escapar por nuestra vida. Qué bueno que nos dijeran eso. Qué bueno que nos dijeran es que no hagas esto porque te vas a equivocar. Como cuando un padre le dice a su hijo, no se vaya por ese camino porque va a estrellarse. Gracias hermanos. Desde acá, Colombia, Medellín, Antioquia, se despide este siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Recuerde, el día lunes, si Dios lo permite, estaremos en las horas de la mañana, 7 hora colombiana, en el programa de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es por Dios para salvación a todo aquel que cree. Mientras tanto, les invito a que estemos en este seminario. Bendiciones, amados hermanos. Feliz noche, feliz fin de semana.